Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación, Universidad Nacional de Catamarca, año 2021. La siguiente propuesta surge desde el proyecto de investigación denominado Autoestima y autoconcepto en el proceso de aprendizaje autónomo de inglés y francés como lenguas extranjeras. Proyecto acreditado por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de Catamarca, que se desarrolla en la Facultad de Humanidades. Este proyecto de investigación nace, a su vez, de la necesidad de potenciar el desarrollo afectivo-emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo-intelectual en la construcción de una personalidad integral. Consideramos que la educación afectivo-emocional debe ser tratada como un proceso de carácter continuo y permanente que atraviesa todos los niveles del sistema educativo, desde el inicial, siguiendo por la escuela primaria y luego la escuela secundaria y finalmente la educación superior universitaria. Los factores afectivos positivos, como la empatía, la motivación, un elevado nivel de autoestima, de autoconcepto y autoconfianza, reducen o minimizan otros factores negativos como la ansiedad, la inhibición, el miedo y la inseguridad. En este contexto, nuestro trabajo de indagación plantea que no solo la comprensión y las destrezas de los alumnos, sino también los factores relacionados con su personalidad y sus emociones, afectan el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. La autovaloración positiva, que es la autoestima, el conocimiento de sí mismo, el autoconcepto, conjuntamente con la confianza en sí mismo, se constituyen en características del estudiante universitario que contribuyen a lograr un aprendizaje autónomo, entendiéndose como alumnos autónomos a aquellos que tienen la capacidad de tomar control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la planificación, realización de su tarea, monitoreo y evaluación de sus actividades. Según esta definición, el estudiante toma las riendas de su aprendizaje, es decir, se convierte en el centro del proceso. Este trabajo de investigación, llamado Aprendizaje Autónomo y Autoconfianza, sus implicancias en ingresantes de inglés y francés, se ubica en el marco del proyecto general mencionado anteriormente. Sus integrantes son profesoras Antonella Baloco, Mariana Liz Cosmi, Eugenia Gordillo, Graciana Lorandi. Nuestra presentación está organizada de la siguiente manera. En primer lugar, desarrollaremos la introducción y los objetivos. En segundo lugar, explicaremos los materiales y métodos aplicados. Y en tercer lugar, compartiremos las consideraciones finales. En la actualidad, una de las temáticas predominantes en la teoría y práctica de la enseñanza de los idiomas extranjeros es la necesidad de conducir a los alumnos hacia un aprendizaje autónomo. Se entiende como alumnos autónomos a aquellos que tienen la capacidad de tomar control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la planificación, monitoreo, motivación y autoevaluación de sus actividades. A través de este aprendizaje se espera que el alumno sea capaz de intervenir directamente en este proceso y que asuma su propia responsabilidad. El estudiante se convierte así en el centro del proceso y lo hace de forma autorregulada. Horst Busenius define a la autoconfianza como el convencimiento íntimo de que la persona es capaz de realizar exitosamente cierta tarea o misión, o de tomar la decisión más adecuada cuando un problema se presenta. Es decir, que implica confiar en que va a salir airoso de una situación por más problemática que parezca. Autores más cercanos a nosotros, provenientes del mundo de la psicología o de la pedagogía, han hecho expresas sus consideraciones con respecto a la autonomía intelectual o del aprendizaje. En este sentido, Constance Camille, basándose en los aportes de Jean Piaget, nos enfrenta a la autonomía como la finalidad de la educación
y en tal sentido afirma: se alcanza la autonomía cuando la persona llega a ser capaz de pensar por sí misma con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos diferentes de vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual. La autonomía es un proceso de autorregulación, es la capacidad de las personas para manejar su propia conducta y desde una perspectiva pedagógica se la considera el paso previo de un aprendizaje activo y autónomo. Como objetivo principal, nos propusimos analizar la implicancia de talleres orientativos sobre autonomía y autoconfianza en alumnos ingresantes a las carreras de inglés y francés. Ingresantes de las carreras de inglés y francés asistieron a talleres que tuvieron 2 horas de duración. En cada uno se desarrollaron actividades cuyo fin fue orientar a los alumnos sobre la importancia que poseen para sus estudios superiores los factores que contribuyen a un aprendizaje autónomo y a una autoconfianza más elevada. Luego se aplicó una encuesta semiestructurada para indagar su percepción sobre la implicancia que tuvieron las actividades. En un primer momento, se repartió a los estudiantes una serie de palabras, las cuales debían ordenar y formar frases relacionadas a la temática. Una vez ordenadas, se originó un debate acerca del sentido de cada frase para sus estudios y su vida universitaria. En un segundo momento se llevaron a cabo 2 actividades. Una consistió en una lluvia de ideas. Los alumnos debían escribir palabras según su opinión personal asociadas al concepto de autonomía. Luego debían prestar atención al video titulado La autonomía y mi aprendizaje autónomo para luego completar un texto con lo que recordaban. A partir de lo realizado, tuvo lugar una puesta en común para comparar aquellas percepciones anteriores y aquellas que surgieron después del análisis del concepto de autonomía y de aprendizaje autónomo visualizado en el video. A continuación, la siguiente actividad se desarrolló a través de una encuesta para reflexionar sobre hábitos de aprendizaje. Dicha encuesta contenía 20 enunciados que describían la autonomía en el proceso de aprendizaje, en donde la escala de respuesta era del 1 al 10, donde 1 implicaba no me describe para nada y 10 me describe completamente. Esta escala representaba cuán autónomos se sentían como alumnos universitarios en relación con los enunciados. Otra de las actividades realizadas fue Escalera al éxito, en la que los estudiantes debían decir cuáles pasos consideraban importantes para lograr la meta final, es decir, la obtención del título universitario, teniendo como punto de partida el ingreso a la universidad. Los pasos 2, 3 y 4 fueron aprobar el módulo de articulación común, regularizar las materias y aprobar los exámenes finales según la mayoría de los estudiantes. En la actividad contrarreloj, los estudiantes realizaron un recuento de las horas dedicadas a cada una de sus tareas para evaluar si el tiempo dedicado era el adecuado o no. Y por último, la actividad Soltando Miedos fue la más significativa y emotiva para los estudiantes, ya que cada uno de ellos debía escribir sus miedos en una sticky note, pegarla en un globo y luego todos los alumnos lanzaron sus globos y finalmente los reventaron para hacer desaparecer metafóricamente todos sus miedos. Se les realizó a los alumnos una encuesta semiestructurada para indagar su percepción sobre la implicancia que tuvieron las actividades presentadas en el módulo de articulación común. De la totalidad de las respuestas se seleccionaron 3 preguntas, ya que éstas cuentan con un gran peso a la hora de identificar si las actividades propuestas cumplieron su propósito. La primera pregunta: ¿cree que se pudo usar más eficientemente su tiempo y recursos? 78,6% de los alumnos eligieron la opción mucho. ¿Piensa que las estrategias expuestas le alentaron a estudiar con mayor entusiasmo? 85,7% eligieron mucho. ¿Y le parece que las destrezas construidas en el taller colaboraron a que se autoevalúe con mayor frecuencia? El 85,7% eligieron la opción mucho. Luego, teniendo en cuenta las apreciaciones de las actividades presentadas en el taller en cuanto a cuáles les ayudaron a tomar una postura más autónoma de su aprendizaje, podemos observar que la mayoría de los asistentes eligió que la actividad contrarreloj fue la más eficiente. Luego se observó un empate entre las actividades Escalera al éxito y Soltando los miedos. Un 57,1% la eligió. En cuanto a la actividad autoevaluación del aprendizaje autónomo, podemos observar que 42,9% lo consideró como eficiente.
Finalmente, se presenta otro empate entre lluvia de ideas y armado de frases de aprendizaje autónomo, de las cuales 35,7% lo consideraron como una gran ayuda para mejorar su aprendizaje autónomo. En cuanto a las apreciaciones de los ingresantes, podemos destacar las siguientes. Me pareció muy importante el tema de organización de estudio y técnicas para estudiar, y creo que debería fortalecerse. La actividad que más me impactó fue la escalera al éxito, donde los profesores nos alentaron a definir nuestros objetivos y proponernos a cumplirlos. Finalmente, podemos decir que previo al ingreso los estudiantes se sintieron poco capacitados para regular su propio aprendizaje. A través de las actividades mencionadas previamente y teniendo en cuenta los resultados de las encuestas, se puede decir que ellos tomaron más conciencia sobre la autonomía de aprendizaje y la confianza en sí mismos, y se sintieron más preparados para enfrentar su inicio en el nivel superior.